Reforma Universitaria de 1918. Nombraremos hoy sucesos históricos para las universidades de nuestro país, pero antes de profundizar en el tema, les contaré un poco de su historia. Para esto tenemos que remontarnos a 1613, con la creación de la primera universidad creada en Argentina, que es la Universidad Nacional de Córdoba, siendo una universidad monárquica y monástica, con un modelo de enseñanza arcaico, centrado en la teoría moral y las relaciones económicas. Hasta el momento, en 1861, se creó la Universidad de Buenos Aires, más conocida como la UBA. La misma vino con nuevas ideas europeas incorporadas, así como un cambio de vida económico, como también demográfico y cultural para nuestro país. Dicho esto, ahora sí hablaremos de la reforma universitaria de 1918. Como sabemos, sucedió en el siglo XX, con una fuerte movilización por parte de los estudiantes de la época. Pero, ¿qué estudiantes? Si ya para el siglo XX existían 5 universidades en nuestro país, siendo 2 provinciales, como la Universidad de Santa Fe y la Universidad de Tucumán, y con 3 universidades nacionales, como lo son la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata y la Universidad Nacional de Córdoba. Y nos vamos a detener en dicha universidad, porque los estudiantes que iniciaron la reforma eran los estudiantes de Córdoba. Pero, ¿por qué una reforma? ¿Por qué una movilización masiva? ¿Qué es lo que realmente estaba ocurriendo? Lo que provocó tal acontecimiento fue el cansancio por parte de los estudiantes hacia la universidad, porque más allá que pasaban los años e incluso siglos, no habían cambios en el pensamiento de la universidad. Seguían con un estilo más conservador, religioso y ligado a lo tradicional, sin una renovación del cuerpo directivo, ni mucho menos había un cambio en el plan de estudio. Pero ya estamos entre 1917 y 1918. ¿Por qué seguía pasando esto? Seguía porque la universidad optó por seguir con su estatuto conservador aprobado en 1879. Estatuto que dependía de la opinión del clero, el que controlaba intrínsecamente a la universidad anacrónica, excluyente y alejada de la ciencia. Más allá de esto, otra movilización que impulsó a los estudiantes para realizar la reforma fueron los distintos sucesos históricos, tanto nacionales como internacionales, que estaban ocurriendo. Entre ellos, como internacionales, tenemos la reforma agraria en México en 1911, la Primera Guerra Mundial entre 1914 a 1918 y la Revolución Rusa en 1918. Y como nacionales siguieron los hechos de la Fora y su huelga donde los trabajadores reclamaban 8 horas de trabajo, como también la aprobación de la Ley Sáenz Peña, que esta habla sobre el voto universal, obligatorio, secreto e individual, solo para hombres. Cabe aclarar esto porque esto fue una de las muchas cosas que hizo que se colmara la paciencia entre el pueblo y los estudiantes, por lo que ocurrieron distintos sucesos reformistas. En 1917 hubo una primera huelga por parte de los estudiantes de ingeniería hacia la ordenanza de los decanos, con nuevas condiciones mucho más exigentes y estrictas. A fines de 1917 se le da cierre al internado o albergue del Hospital de Clínicas, lugar donde los estudiantes del interior se vieron sumamente afectados a su cierre, porque en él tenían una casa y una comida asegurada, así también como un lugar de estudio. Con el cierre del internado, los estudiantes se vieron sumamente enojados. A raíz de ese cierre y cansados de todos los rechazos que obtenían desde el Consejo Superior hacia sus nuevas iniciativas, formaron el Comité Pro Reforma. A su vez, se creó la organización Corda Fraudes, que era la opositoria a esta Pro Reforma. En abril, sin previo aviso a los estudiantes, el Consejo Estudiantil decide cerrar las puertas de las aulas sin dejar que los estudiantes entren. Por tal acción, la Pro-Reforma decide enviar una nota al Estadio Nacional para que intervenga en tales hechos. En esa época, con Irigoyen al mando, decide intervenir y envía como interventor al Procurador General de la Nación, José Nicolás Matienzo, quien se hizo cargo y fue a Córdoba. Una vez volviendo a Buenos Aires con el proyecto de la reforma, Irigoyen decretó tal reforma y se dio inicio a las elecciones. Para el momento de elegir al rector, tenían como favoritos a Enrique Martínez Paz y a Enrique Barros, pero fue un total fraude, porque en la asamblea nombró como ganador a Antonio Nores, candidato conservador que defendía la idea de mantener cerrada la universidad. Los estudiantes se sintieron tan traicionados que decretaron una huelga general. Todo el mes de julio fue un caos por tales hechos, hasta que en agosto Irigoyen interviene de nuevo, por lo que días después Nores renuncia como rector. Irigoyen nombra esta vez como interventor al ministro de Educación José Salinas.
para poner en marcha las demandas de los estudiantes, aunque Salinas demoró en hacerse cargo sin ninguna explicación de sus funciones. Los estudiantes, en septiembre, como la indecisión continuaba, deciden ingresar a la sede principal de la universidad, apoderándose de sus instalaciones, por lo que el ejército interviene y detiene a los estudiantes, hasta que el 12 de septiembre Salinas se hace cargo y se renovaron las autoridades y el claustro de profesores, dejando en el olvido la acusación de sedición. Y recién, el 11 de octubre, se vuelven a abrir las puertas de la universidad bajo las propuestas reformistas. Algunas de estas propuestas o productos de la reforma fueron la autonomía universitaria. La comunidad universitaria elige sus propias autoridades y administra los recursos asignados u obtenidos por sus propios medios. También tenemos la libertad de cátedra. Los docentes tienen identidad de criterio para fijar la orientación de su cátedra dentro del marco de los planes de estudios vírgenes. El cogobierno. El gobierno de las universidades es ejercido por los representantes de los claustros docentes y graduados y estudiantes. Y así, entre más productos que dejó la reforma universitaria. Gracias a esta reforma, la universidad dicta de su propio estatuto. Este movimiento reformista se extendió rápidamente en otras universidades argentinas y latinoamericanas, en donde se produjo importantes cambios, y así fue la historia de la reforma universitaria en 1918. Ahora bien, hablemos de la Universidad Obrera Nacional. Para poder hablar de esta universidad, tenemos que remontarnos a la década del 30 en Argentina, en donde existía un modelo agroexportador especializado en la industrialización y exportación con una gran demanda laboral. Todo esto en un contexto histórico debido a la caída de la Bolsa de Valores de Estados Unidos y un primer golpe de Estado en Argentina que conllevó la interrupción de un lento cambio hacia la profundización de la reforma. Esto generó una destabilización tanto en las universidades como en las nuevas conquistas en general, derivándonos a 1940, hacia la asunción del poder de Juan Domingo Perón, en donde adoptó un nuevo modelo de sustitución de importaciones, donde generó una demanda de mano en la obra especializada. En 1944 se creó la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional. Dependiendo del Ministerio de Trabajo, esto logró un aporte significativo a la formación de obreros calificados en un oficio, que, dicho esto, Juan Domingo Perón pone en marcha la creación de una nueva universidad, por lo que en 1949 se creó la Universidad Obrera Nacional, la UON, aunque recién en 1952 fue aprobado el reglamento de la organización y funcionamiento de la universidad, empezando un ciclo lectivo en el año 1953. ¿Cuál fue el propósito de crear esta universidad? Y era formar profesionales con clase trabajadora para poder solventar la falta de mano de obra en las industrializaciones. ¿Pero qué pasó con la Universidad Obrera Nacional? Y lo que pasó fue lo siguiente. En 1955 se realizó un golpe de Estado dirigido por el general Leonardi con su Revolución Libertadora. Este buscaba derrocar a Perón. Y si derrocaba a Perón, estaba buscando borrar todo signo del peronismo, entre ellos la UAM. Los estudiantes, docentes y trabajadores lucharon en contra de las presiones de cierre hacia esta universidad. Luego del derrocamiento del general Perón, algunos de los mecanismos propios de la reforma universitaria lentamente se iban poniendo en marcha. Este periodo ocurrió desde 1955 a 1966, pero tenemos que detenernos en el año 1959. Que durante el gobierno de Arturo Fronzini se aprobó la ley que permitía la coexistencia de las universidades nacionales, estatales y privadas. En 1959, la UAM pasa al régimen de autarquía, con el nombre de Universidad Tecnológica Nacional, o sea, UTN. Luego de todo esto, un gobierno de facto por el general Onganía dictó una nueva ley en donde tiraba, entre comillas, a la basura los principios reformistas. Esto no le fue fácil. Todo esto generó la noche de los bastones largos y el éxodo de científicos e investigadores que tomaron la decisión de irse del país. Y ahora sí, yéndonos a 1974, se volvió a dictar una ley universitaria con tendencia al centralismo, poniendo en riesgo la autonomía institucional. En 1976 llegó un nuevo golpe de Estado, el más oscuro del país, en donde marcó los peores años en la historia universitaria y de la Argentina. En 1983 se recupera la democracia de la mano con Raúl Alfonsín. Los principios reformistas tomaron fuerza, por ende las universidades volvieron a tomar su propio gobierno.